Buenas tardes. Una vez más, gracias por vuestra presencia, por estar ahí y vuestra confianza. Y como os decía en la sesión última, quería en estas últimas sesiones del curso volver en cada una de ellas a esta práctica de la rueda de la consciencia por todos los beneficios que a mi modo de ver puede aportar. Simplemente recuerdo la imagen que nos sirve de soporte para esta práctica e iniciamos enseguida la misma. En la imagen se nos invita a situarnos conscientemente en eso que se da cuenta, que podemos detectar en cada uno, cada una de nosotros, esa capacidad de observar, esa capacidad de atender, que no es mental, es previa a la mente, está, si se puede hablar incluso metafóricamente, en otro lugar, como un pasito más allá de la mente. Es un lugar y una actitud en la que todo aparentemente se silencia, solo queda como una capacidad de ver, como una luz. Ese es el lugar del testigo. Entonces, la invitación al hacer esta práctica es situarnos de entrada ahí en la medida que nos resulte posible, forma parte del aprendizaje, y desde ahí ir recorriendo, como expresa la rueda que tenéis en la imagen, todo lo que es la realidad en la que nos experimentamos, cuerpo, pensamientos, sentimientos y circunstancias de nuestra realidad que llamamos exterior, aunque no estemos separados de ella. Una vez que hemos hecho ese recorrido, como si quisiéramos dejar ya entre paréntesis todo ello y dejarnos sencillamente permanecer en ese otro lugar, en eso que es el testigo, en eso que se da cuenta, para familiarizarnos con ello, para reconocernos en ello y para que cada vez más en nosotros se vaya abriendo paso este camino que nos permite vivirnos desde ahí, porque eso es lo que modifica todo. Eso responde a la pregunta en la que estamos envueltos en estos encuentros, ¿qué soy yo? Y eso es lo que profundiza también en todos nosotros la comprensión de lo que somos. Así que sin más vamos a empezar con ella, con esta práctica que sabéis que es guiada, y iremos haciendo todo el recorrido hasta permanecer en ese último momento en el silencio propiamente meditativo. Os invito a vivir la práctica, como siempre todas, con el mayor descanso posible. No hay ninguna expectativa, ningún esfuerzo, ninguna tensión. Es un regalo que te haces a ti mismo, a ti misma, que implica un encuentro contigo y un encuentro con aquello que eres en profundidad. Cuanto más descansada, es decir, cuanto más puedas dejar de lado cualquier pretensión, cualquier expectativa, cualquier esfuerzo, tanto mejor. Empezamos así, pues, de la manera más descansada posible, llevando la atención a nuestro cuerpo. Nota sencillamente cómo estás sentada o sentado y siéntelo.
Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y ahora, sin forzar nada, ábrete a percibir en ti eso que es consciente, eso que se da cuenta, es decir, tu capacidad de atender, capacidad de observar. Algo en ti que se entera de todo, como si fuera una luz capaz de iluminar todo. Reconoce, hasta donde te sea posible, que eso está en ti y sitúate ahí, en tu capacidad de darte cuenta. No es para pensar, ni analizar, ni dar vueltas, es solo darte cuenta. Nos situamos ahí en eso que se da cuenta y desde ahí vamos a recorrer toda la realidad en la que nos experimentamos, empezando por nuestro cuerpo. Así puedes dirigir la luz de la atención de eso que se da cuenta a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la silla o con el suelo y siente ese mismo contacto. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a la zona del vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Siente esa zona y a la vez que la sientes, permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si tu respiración masajeara interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo, toda la zona de tu pecho se expande.
Puedes dirigir ahora la luz de la atención, de eso que se da cuenta, a tu espalda y siéntela de abajo hacia arriba, siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos. Siente el cuello, la cabeza y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa. Y siente todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Observa ahora una cosa. Por un lado está tu cuerpo que estás sintiendo y por otro está eso que es consciente de tu cuerpo. Nota esa diferencia. Están las sensaciones corporales que percibes, que has ido recorriendo, que cambian. Y por otro está eso que es consciente, eso que se da cuenta de las sensaciones corporales y que permanece siempre estable, sin cambio. Mientras la atención está viva y no se cuela la mente pensante por medio, podrás advertir que tienes cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Eres eso que es consciente de tu cuerpo. Puedes ahora dirigir la luz de la atención, de eso que se da cuenta, a tu mente y observar los pensamientos. Puedes preguntarte, ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Das un paso hacia atrás, tomas un poquito de distancia y simplemente de la manera más descansada posible observas como si estuvieras en un espectáculo, en una butaca, observas qué pensamientos pasan ahora por tu mente.
Seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos vienen a montones, sin orden ni concierto, parecen ocuparlo todo, hasta el punto de que tú terminas perdiéndote, como si desaparecieras y los pensamientos llevaran el mando de la situación. Por el contrario, cuando vuelve la atención, te das cuenta de que hay pensamientos que son involuntarios, que son automáticos, van y vienen, pero que tú no eres tus pensamientos. Tú eres eso que es consciente de los pensamientos y que permanece siempre estable, lo que no cambia. Puedes dirigir ahora la luz de la atención de eso que se da cuenta a tus sentimientos y puedes preguntarte también, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos hay en mi interior en este momento? Tomas un poco de distancia y simplemente obsérvalos. Si te ayuda para observarlos, ponerles nombre, eso también puedes hacer. ¿Qué pensamientos se mueven en mi interior? También aquí seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos se enredan con los sentimientos, se alimentan mutuamente y forman ahí una madeja que parece ocuparlo todo, hasta el punto de que terminas también perdiéndote como si desaparecieras y como si todo el movimiento mental y emocional fuera realmente quien llevara el mando en tu vida. Por el contrario, cuando vuelve la atención, te das cuenta de que hay sentimientos, son involuntarios, son automáticos, van y vienen, pero que tú no eres tus sentimientos. Eres eso que es consciente de los sentimientos y que permanece siempre estable. Y puedes finalmente dirigir la luz de la atención de eso que se da cuenta, de tu capacidad de atender, a toda la realidad que llamamos exterior. Tu realidad familiar, o relacional, o laboral, o social, política, o la realidad mundial. Sitúate ahí, en la atención que eres, en eso que se da cuenta, en el testigo, y simplemente atiende, sin hacer nada más, la realidad que en este momento se presente ante ti. Atiéndela.
Seguramente aquí notarás que cuando la atención decae pueden ocurrir dos cosas. O bien que dejas de atender la realidad, simplemente te despistas, o bien que te puede parecer que algún elemento de esa realidad tiene todo el poder sobre ti. Por el contrario, cuando vuelve la atención, con ella viene también una mayor lucidez, libertad interior y compasión, porque lo que eres está siempre a salvo. Y damos un pasito más. Aparcamos ahora voluntariamente las sensaciones corporales, los pensamientos, los sentimientos, las circunstancias, y simplemente vamos a dejarnos descansar y saborear eso que es consciente, la consciencia que somos. Es el momento propiamente meditativo, de silencio consciente, donde no hay que hacer absolutamente nada, ni lograr ni pretender nada. Es solo permanecer, visto desde nosotros, es un puro estar, solo estar. Un estar consciente. Por eso cuando noto que mi mente se ha distraído, vuelvo a ese estar y si me ayuda incluso me digo interiormente, solo estar. En la medida en que permanecemos en ese estar consciente, nos vamos habituando a él, nos familiarizamos con ello y empezamos a descubrir la riqueza que el silencio encierra. En la medida en que permanecemos ahí, nos familiarizamos con ello, se nos va abriendo cada vez más la puerta de la comprensión de lo que somos. Somos ese mismo silencio consciente. Ahí permanecemos durante unos minutos.
En las sesiones anteriores hemos venido hablando del yo que creíamos ser, por tanto del yo pensado, del yo que nos han dicho que éramos, por tanto también del yo social, y veníamos a reconocer que este yo es una creencia, un constructo mental, es decir, una identidad pensada. Y en el último encuentro, la última sesión, nos habíamos cuestionado justamente eso, ¿no? ¿Realmente yo soy este yo pensado? ¿O antes de pensarme, antes de asumir lo que me han dicho que soy, qué soy realmente? Querría en el día de hoy dar un pasito más e ir avanzando para encontrar, si es posible, una salida a este laberinto. ¿Podemos contar con alguna clave? ¿Hay alguna referencia que nos permita avanzar sin quedarnos estancados en unas preguntas interminables? Pues bien, a mi modo de ver, y creo que las diferentes tradiciones sapienciales lo han reconocido así, con una forma u otra, la llave maestra, la clave que nos permite empezar a desbrozar el camino para encontrar una salida, no es otra nada más que la primera pregunta, la pregunta de ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? No es posible avanzar en la comprensión de lo que realmente somos, más allá de lo que pensamos ser o de lo que creemos ser, sin responder adecuadamente a esta cuestión. Hay un dicho de Jesús de Nazaret que me ha llamado la atención también por lo que tiene de similar con otras afirmaciones de otras diferentes tradiciones sapienciales. En el Evangelio apócrifo de Tomás, en el número Logion 67, Jesús dice: quien lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada. Por aquí iría la clave, ¿no? Conocer todo es tener como mucha erudición, tener, sí, pues conocimientos mentales de cualquier aspecto de la realidad. Quien conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, quien no se comprende lo que es como que no conoce nada. ¿Por qué no conoce nada? Porque nos mantenemos en el mundo de las construcciones mentales, de este, repito, conocimiento erudito, pero carentes todavía de una respuesta a la pregunta de lo que somos. Por tanto, sin una comprensión de lo que somos. Esa es la primera pregunta. ¿Qué soy yo? Algunas veces cuando lo he planteado así me he encontrado con diferentes posiciones. Uno de ellos me decía, tiene que haber alguna pregunta más importante que esa, por ejemplo, desde el mundo religioso, de donde provengo, y compañeros o gente que se mueve en ese mundo me dicen, pero la primera pregunta no es qué soy yo, la primera pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Desde un mundo religioso yo llego a entender qué es lo que significa, ¿no? Cuando plantean esta como primera pregunta, porque efectivamente si yo sé lo que es Dios y si yo sé lo que Dios quiere para mí, lógicamente todo lo demás desde la perspectiva religiosa se va a ventilar ahí. Lo que ocurre es que no todo es tan simple, porque la idea que yo tenga de Dios y la idea que yo tenga de su voluntad va a ser deudora de la comprensión o de la idea que tenga acerca de mí mismo. En ausencia de esta primera respuesta a lo que soy yo, ¿qué será para mí Dios sino un constructo mental? ¿Qué será lo que yo pueda pensar sobre la supuesta voluntad de Dios sino otro constructo mental? De momento lo dejamos aquí. Y desde otros ámbitos, desde el mundo del activismo social, político, desde el mundo del compromiso, también me he encontrado personas cercanas, queridas, que me han dicho, no, es que la pregunta ¿qué soy yo? Parece que remite a algo intimista y muy... La pregunta primera, sin ninguna duda, es ¿cómo hacer un mundo mejor? Evidentemente, también alcanzo a entender la buena voluntad y la buena disposición de la persona que quiere iniciar el camino por ahí. Pero estamos en lo mismo. Hasta que yo no comprenda qué soy, ¿cómo voy a saber qué es un mundo mejor? ¿En qué me baso para saber lo que es un mundo mejor? ¿Y cómo voy a saber qué es la acción adecuada para lograr ese mundo mejor? Me seguiré moviendo, aun con la mejor intención, en un mundo de meros constructos mentales, de lo que mi mente me diga acerca de una cosa y de otra. Es decir, hasta que no sepas qué eres, ¿cómo podrías saber lo que es Dios? Si nos referimos a la primera cuestión.
Porque si yo no sé qué soy, si hablo solo desde la mente, hablaré de nuevo desde lo que me han enseñado, desde lo que he aprendido, desde lo que he leído. Pensar no es otra cosa nada más que esa. Pensar es barajar opiniones que hemos escuchado a otros y tratar de encontrar una respuesta, pero que no trascenderá el nivel mental. Por tanto, si no hay una comprensión profunda de lo que yo soy, no creo que pueda fiarme de lo que mi mente me diga acerca de Dios, porque fácilmente será una proyección y será, me temo, inevitablemente un Dios antropomórfico, es decir, un Dios creado a la propia imagen. Me parece más sensata la afirmación que se encontraba en aquella inscripción del templo de Delfos y que comulga en lo profundo con la que hemos leído de Jesús de Nazaret. En aquella inscripción famosísima se lee: «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Todo empieza por el conocimiento de uno mismo, pero ¿cuál es el motivo por el que sea así? Que por otra parte esta inscripción coincide con aquella otra frase inicial que he citado de Jesús de Nazaret. Si conoces todo pero no te conoces a ti mismo, no conoces nada. El contenido es exactamente el mismo que el de esta expresión. ¿Cuál es el motivo? El motivo es claro, es que mientras no me comprenda lo que yo soy, no puedo salir de la mente, estoy en el mundo de la mente, de sus construcciones, y entonces puedo tener como muchas respuestas eruditas, pero que no pasan de ser efectivamente solo eso, constructos mentales. Sin embargo, en la línea de lo que dice la inscripción del templo, cuando yo comprendo lo que soy, cuando comprendo de manera experiencial mi fondo, estoy comprendiendo el fondo de lo real, porque únicamente hay un fondo. Mi fondo, nuestro fondo, es el mismo que el fondo de lo real, dice ahí, del universo y de los dioses. Por eso, la auténtica comprensión de lo real se inicia en la comprensión de uno mismo. Dicho de otro modo, hasta que no sepas qué eres, no podrás saber cómo cambiar el mundo. Hasta que yo no sepa qué es lo que realmente somos en nuestra verdadera identidad, puedo hallarme movido por la mejor voluntad y la mejor de las intenciones en un compromiso de cambiar el mundo, pero careceré de criterios que me garanticen, que me aseguren que ese es el camino adecuado. Con todo ello, y volvemos al inicio, la primera pregunta siempre es ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y prefiero decirlo así, ¿qué soy yo?, en lugar de decir ¿quién soy yo?, porque la formulación ¿quién? Denota directamente a algo o a alguien ya personalizado. La pregunta ¿quién soy yo? Encuentro que será más adecuada en un marco estrictamente psicológico, donde yo pregunto por mi personalidad. ¿Quién soy yo, psicológicamente hablando? Pero en este plano profundo en el que nos movemos ahora, me parece que la pregunta adecuada es ¿qué soy yo?, para no partir de un preconcepto que sería también una pura idea mental. ¿Qué es lo que soy? Con la mayor apertura posible. Y vuelvo a retomar otra vez el motivo. ¿Por qué es la primera pregunta? Pues tal como yo lo veo, hay dos razones que explican que sea esa necesariamente la primera pregunta si no queremos confundirnos, por mejores que sean nuestras intenciones. Es la primera pregunta porque de la respuesta que demos a ella dependerán absolutamente todas las demás. Y es bueno ver que la respuesta siempre damos una, sea consciente o sea inconsciente. Todo ser humano tiene una respuesta en su interior a esa pregunta. ¿Yo qué soy? A lo mejor no la ha verbalizado nunca, ni siquiera se ha detenido conscientemente en ella, no la ha conceptualizado, pero todos tenemos una respuesta. Pues bien, según como sea la respuesta, consciente o inconsciente, que tenemos a esa pregunta, así será nuestro modo de ver la realidad y nuestro modo de actuar en ella. De acuerdo como yo me considere, de acuerdo a lo que yo crea que soy, veré las cosas de un modo u otro y actuaré de un modo u otro. Si yo, por ejemplo, creo que soy un yo separado particular que tiene un recorrido cortito en esto que llamamos la historia humana y que hoy estoy, mañana dejo de estar, voy a ver la realidad desde esta perspectiva, desde esta óptica limitada, y desde ahí plantearé también mi acción, que probablemente girará en torno a proteger y a favorecer pues, el bienestar del yo.
Si yo, por el contrario, tengo una comprensión de que en mi verdadera identidad soy uno con todo lo que es, de que aquello que soy es una realidad ilimitada que ni siquiera puedo pensar, pero que la puedo experimentar de forma inmediata, a partir de ahí mi modo de ver a las personas, las cosas, los acontecimientos y la historia será bien diferente, y mi modo de actuar también. Por ese motivo es la primera pregunta, porque su respuesta va a condicionar inexorablemente cualquier otra respuesta que queramos dar. Pero hay otro motivo más. Esta, ¿qué soy yo?, es también la primera pregunta porque es la única para la que podemos tener una respuesta no conceptual. Cualquier pregunta que nos hacemos, nuestra mente va a responder y va a elaborar una respuesta a partir de ideas, de conocimientos aprendidos, en definitiva, a partir de conceptos. Solo cuando hacemos esta pregunta, ¿qué soy yo?, es una pregunta la única que permite una respuesta no conceptual. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica? Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿tú eres consciente? Esa pregunta evidentemente es un concepto, es un pensamiento. Tú eres consciente. Sujeto, verbo y predicado también. Ante esa pregunta, a no ser que diga un trastorno cerebral o mental, la respuesta de cualquier ser humano va a ser sí, soy consciente. Es nuestra primera percepción que tenemos, ¿no? Y además se nos impone de manera autoevidente. Esta respuesta, soy consciente, sigue siendo también un concepto. Es un constructo mental, sí, soy consciente. Sin embargo, aunque tanto la respuesta como la pregunta sean pensamientos, y esto es lo importante, aquello que me hace responder no es un pensamiento. ¿Por qué sé yo que soy consciente? Porque cuando alguien me pregunta, ¿tú eres consciente? No tengo ninguna duda y digo, sí, soy consciente. ¿En nombre de qué lo sé? Pues aquí aparece algo bellísimo y es que yo sé que soy, pero no sé cómo lo sé. No solo eso, esto constituye nuestra primera certeza, la certeza de saber que soy, la certeza de ser, que es nuestra primera e irrebatible certeza. La única explicación que cabe a esta cuestión, ¿por qué yo sé que soy de una forma inmediata, de una forma autoevidente, sin necesidad de un razonamiento lógico? Porque yo no llego a responder soy consciente después de que haga un razonamiento, piense todo un silogismo, etc. No, se me impone la respuesta de dentro, se me impone sin que quepa el mínimo asomo de duda. Soy consciente. ¿Y por qué lo sé? Decía que en rigor, en principio, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Sin duda, tal como yo lo veo, la única explicación es esta. Aquello que soy, sabe que soy. Y es aquello que soy lo que responde en mí. En mí hay algo que sabe, y ese algo que sabe no es otra cosa, no puede ser otra cosa que nuestra verdadera identidad. Eso que soy, eso que somos, sabe, sin ningún género de dudas, que somos. Y por eso la respuesta nos viene de ahí. Repito, no viene de la mente, resultado de un razonamiento, fruto de un silogismo mental elaborado, viene de nuestra identidad, viene de ese fondo de sabiduría que nos constituye. Y es ese fondo lúcido, consciente, sabio, el que nos asegura que somos y el que nos garantiza la certeza de ser. Permitidme un paréntesis, porque es una cuestión que me apasiona también por otros motivos. En contra de lo que habitualmente nos han enseñado, de lo que habitualmente también hemos aprendido, en contra incluso de las ideas que tiene nuestra mente, en contra de todo ello, la primera evidencia no es la materia. Esto es lo que habitualmente hemos aprendido, nos han enseñado, parece que no podíamos dudar, qué es lo que existe. Y en Occidente, sobre todo, debido al cientificismo que tiene una historia detrás, muy larga, parecía que la respuesta era evidente. ¿Qué es lo más evidente de todo? Lo que tocamos, lo que palpamos, lo que puede experimentarse en un laboratorio, ¿no? Todo eso. Sin embargo, resulta que ahora, desde los conocimientos de la propia ciencia, de la física moderna, hace apenas 100 años,
Resulta que aquello que era tan evidente ha dejado de serlo. Primero porque Einstein, con su famosa ecuación, nos hizo ver que lo que llamamos materia no es nada más que, en último término, energía. Energía sometida pues, a una determinada... Perdón, la materia sometida a una determinada velocidad nos hace ver que su núcleo no es nada más que energía. Pero es que la física cuántica luego ha avanzado más y, desmenuzando la materia en etapas progresivas, ha llegado hoy a reconocer y a poder afirmar que, en último término, hasta donde la ciencia puede ver, la base o el núcleo de lo real no son nada más que redes de vibración o, si queréis, incluso de información. Esto tiene una consecuencia de un calado enorme, porque significa que aquello que a nuestros sentidos parecía lo más evidente, la materia no es tal. No solo no es evidente, sino, dicho sea con todas las salvedades, el padre de la física cuántica, Max Planck, llegó a afirmar, como hombre que ha pasado toda su vida en el laboratorio, puedo afirmar con rigor que la materia, hablando con propiedad, no existe. Entonces, aquella primera evidencia, que para la mente parecía indiscutible, ha caído por los suelos. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la primera evidencia no es la materia, ha quedado manifiesto, sino la consciencia. Aunque no sepamos ni definirla, aunque escape a nuestras ideas y no la podamos encerrar en unos compartimentos mentales, pero tenemos un acceso inmediato a ella, que es lo más evidente cuando yo silencio mi mente y entro en contacto con lo que soy. No es otra cosa nada más que la realidad de la consciencia. Es nuestra primera realidad, es la realidad que se nos autoimpone desde dentro de una forma inmediata y autoevidente, otorgándonos la primera certeza, la certeza de ser, la certeza que somos, la certeza de ser conscientes. Avanzando un poquito más, luego habría que sacar más consecuencias, por ejemplo, que todo lo que existe no es nada más que consciencia, que la consciencia es el aliento primero de todo lo real y el núcleo o la sustancia, hablando metafóricamente, de todo lo real. Y que en diferentes intensidades y grados, consciencia es lo que hace que este cuenco sea cuenco y consciencia es lo que hace que yo sea yo. La consciencia en diferentes niveles. Con lo cual venimos a la pregunta que nos está ocupando. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y me parece que, llegados a este punto, aun prescindiendo de la respuesta que cada cual pueda darle, lo que me parece claro es que se trata realmente de la primera cuestión: ¿qué soy yo? Que todo se ventila en ella, porque de esta respuesta condicionará todo nuestro modo de ver y de actuar, y porque, como digo, es aquella pregunta que admite, la única pregunta que admite una respuesta no conceptual. Pero ¿qué suele pasar cuando una persona se hace esa pregunta? ¿Qué soy yo? A mí me parece, y es mi caso, lo tengo más que claro, que ante esa pregunta la mente se calla. ¿Y por qué la mente se calla? Porque es muy curioso, que al hacer la pregunta ¿qué soy yo?, a no ser que salte pues, como un loro que tiene respuestas archivadas mentalmente, la pregunta ¿qué soy yo?, automáticamente silencia mi mente, queda en silencio. Y es justo en ese silencio de la mente donde puede emerger algo nuevo, algo que no vendrá de la mente y de las construcciones que la mente elabora, sino que vendrá de otro lugar. Me gusta decir, aunque no sé si la formulación es muy adecuada, que los seres humanos tenemos como dos fuentes de conocimiento. Una es la mente o la razón, que se expresa a través de conceptos, de razonamientos. Estamos muy familiarizados con esta fuente de conocimiento. Y otra fuente de conocimiento es la que, a falta de palabra mejor, podemos llamar sabiduría. Y que no es otra cosa nada más que ese fondo lúcido, consciente, sabio, al que cada uno y cada una podemos también tener acceso de modo inmediato. Pues bien, ¿qué ocurre con la pregunta ¿qué soy yo? Como la mente no tiene respuesta para ella, se silencia. ¿Qué soy yo? Y ante ese silencio de la mente puede que alcancemos a escuchar la respuesta que brota de la sabiduría. Y la respuesta que brota de la sabiduría no puede sino ir en la línea que acabo de indicar.
Yo soy eso que es consciente, la consciencia una. De cara a este camino de autoindagación o de investigación sobre uno mismo, que parece tan importante porque al final es un camino de experimentación, lo que me parece adecuado es hacer la pregunta y descartar todas las respuestas que vengan a nuestra mente. ¿Qué soy yo? Y la mente puede empezar, después del primer colapso inicial, puede empezar a darte muchas respuestas. Se trata de descartar todas las respuestas que la mente nos dé, sin excepción. ¿Y por qué descartar todas? Porque toda respuesta que la mente dé será solo un objeto. La mente no puede nada más que nombrar objetos. Entonces, todo lo que la mente diga como respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? Serán un cúmulo, mayor o menor, pero todo un cúmulo de objetos. Dado que son todo objetos que yo puedo observar, si algo me queda claro es que nada de eso soy yo, porque ante cualquier objeto que la mente me diga que soy, cualquier respuesta suya yo diré, vale, ¿y qué es eso que es consciente de este objeto? ¿Qué es eso que se da cuenta de este objeto? Con lo cual forzosamente tengo que descartar las respuestas mentales. Dicho de otro modo, y en un lenguaje quizá más propio de la psicología transpersonal, no eres nada que puedas nombrar. No eres nada que puedas pensar, no eres nada que creas ser, porque también la creencia de lo que puedo ser sigue siendo una creencia, es decir, sigue siendo un objeto. Y esto nos pone en la buena pista. No eres nada de lo que piensas que eres, no eres nada de lo que crees ser. Por tanto, si algo hay claro es que eso que tú crees ser, ciertamente no lo eres. Aunque no sepas qué eres, pero sí sabes que eso no puede serlo. En definitiva, por decirlo ya en nuestro lenguaje, la respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? No puede sino ir en esta línea, sabiendo que aquí todas las respuestas que demos tienen que o se ven limitadas por el propio límite de la mente y del lenguaje, ¿no? De los conceptos y de las palabras. Por tanto, la respuesta que damos no hace sino apuntar en una dirección que luego tendrá que verificar esto que llamo nuestra sabiduría interior. Eres eso que es consciente de todo lo demás. Y querría ir terminando con algunos testimonios. Siempre las personas sabias son aquellas que han comprendido, que han visto, y por eso pueden ofrecernos pistas. No nos van a ofrecer nunca creencias, y no es sano tampoco asumir una respuesta de una persona, por más sabia que la consideremos, para adherirnos a ella y a convertirla en una creencia, no. Pero sí es bueno ver si lo que los sabios nos han compartido resuena en mí, y entonces yo puedo seguir la pista a eso que ha resonado en mí hasta ver a dónde me conduce. Con lo cual estaría haciendo mi propio camino de autoindagación y de autoexperimentación. Pues bien, si en algo han coincidido todas las personas místicas, sabias, ha sido en esta afirmación: todo es uno, todo es uno. Pero no uno opuesto a la multiplicidad, que sería también un lenguaje y una percepción y concepción dualista. No, uno entendido como uno en la diferencia. Algún sabio ha dicho uno expresándose en lo múltiple. Esto que, a mi modo de ver, en una expresión más adecuada llamamos no dualidad, que es afirmar la diferencia de todas las formas, valorando esta diferencia, pero consciente de que todas esas diferencias se hallan abrazadas y sostenidas en una unidad, en una realidad única. Eso significa todo es uno. El lenguaje de Parménides, si nos vamos a los primeros filósofos griegos, Parménides insistía siempre en esta afirmación: solo hay ser. Solo hay ser, no hay nada más que ser, ¿no? No hay ser grande y seres pequeños, no hay un ser con mayúscula y seres con minúscula, solo hay ser, y todo es el ser expresándose o desplegándose en formas concretas. De hecho, no hay, ni puede haber, ni nunca hubo, ni nunca habrá, nada más que ser, porque ¿qué es lo que define algo que es? Lo que define a cualquier cosa que sea es el hecho de ser. Todo es ser, absolutamente todo es ser. Pues bien, eso
es lo que somos también. Y eso es lo que nos hace experimentar y comprender nuestra unidad radical con todo lo que es. Todo es ser. El error de la filosofía ha sido muy simple, ¿no? Incluso, no sé si inconsciente, pero por lo menos inadvertido. Ha sido de una forma muy sutil el reducir el ser a un objeto de razón, porque ha empezado a hablar de entes y entonces habla, esto es un ente, esto es otro ente, yo soy un ente. ¿Un ente qué es? Un ente no es nada más que un objeto que puede ser un objeto material, pero un objeto en definitiva pensado. Y claro, cuando hemos reducido el ser único, ilimitado, sin fronteras, cuando hemos reducido el ser que constituye el núcleo y la sustancia de todo lo que es, a un ente, hemos convertido la realidad en una suma de entes, es decir, en una suma de objetos prácticamente indefinidos, y entonces hemos entendido la realidad como una pluralidad, un sumatorio de estos objetos. Este ha sido el grave error de la filosofía, que los filósofos más lúcidos, antiguos, pero también contemporáneos, han sabido percibirlo y se han dado cuenta de que una cosa es hablar de los entes, cada uno diferente de otro, pero sin negar que todos los entes, lo que les hace ser entes es el hecho de que participan del ser, de que el ser es uno. Pues bien, si este ha sido el error de la filosofía, el de la teología no ha sido menor. El error de la teología ha sido reducir a Dios a un ente separado, a un ser separado y con muchísima frecuencia antropomorfo. Antropomorfo quiere decir que, como no teníamos otras herramientas, los humanos hemos proyectado en ese Dios pensado aquellos rasgos que hemos sentido que nos caracterizaban a nosotros en un estado sublime, por decir así, o absolutizándolos. Pero en definitiva, hemos perdido de vista el significado original, genuino, que escondía el término Dios para confundirlo con un ser separado, igual que los filósofos, o gran parte de ellos, confundieron el ser en entes también separados e inconcretos. Teniendo en cuenta todo esto, y para ir cerrando ya la sesión, yo diría, somos a la vez los humanos, un ente concreto y el ser que se está expresando en este ente concreto. Yo me percibo como un yo particular, en mi parte psicológica, mi personalidad, en definitiva, en lenguaje filosófico, un ente, pero no puedo negar que soy el ser en cuanto a mi verdadera identidad, más allá de la forma que en mí adopta. Dicho de otro modo, yo soy una persona que tiene vida y me reconozco como una persona particular con un recorrido existencial que tiene vida, pero soy más profundamente la vida que se está expresando de una forma concreta y única en esta persona particular. Y todavía de otro modo. Yo soy una mente consciente. Justamente los humanos, el Homo sapiens, podemos definirnos como una mente o como un animal en el que se ha hecho presente la autoconsciencia. Soy una mente consciente, claro que la soy, la agradezco y la valoro, pero soy sobre todo y más profundamente la consciencia que sostiene esta mente, que la alimenta y que la permite vivir. En definitiva, ser, vida, consciencia no son realidades separadas de nosotros, no son cualidades que estarían por ahí flotando en no sé qué mundo etéreo y que las tenemos como añadidos. No somos una persona que tiene ser, que tiene vida, que tiene consciencia, no son realidades. Solo lo ve así la mente analítica, aquella mente que no tiene otra referencia nada más que lo que ella a través de los sentidos alcanza a ver. Y esta mente, debido a su naturaleza objetivadora, nos reduce a nosotros mismos a la forma que ella puede percibir. Eso sí, una vez que nos ha reducido una forma, puede poner todos los adjetivos que desee. Puede decir, bueno, tú eres una persona, pero eres una persona consciente, eres una persona que tiene vida, que está viva, eres una persona que existes, todo lo demás, ¿no?
Incluso puede seguir poniendo, si es una mente religiosa, adjetivos también de tipo religioso. Sin embargo, ¿qué ocurre en el silencio de la mente? Cuando acallamos la mente y sus etiquetas, al acallar la mente lo que ocurre ahí es que finalmente aquella paradoja se resuelve en una comprensión mayor, que es lo que llamamos esta comprensión no dual. Aquella paradoja que me hacía verme como un ente particular, pero al mismo tiempo y más profundamente como el ser que se expresa en este ente, aquella paradoja que me hacía verme como un ser concreto que tiene vida, pero al mismo tiempo y más profundamente como la vida sin fronteras que alienta este ser, aquella paradoja, ¿no?, que me hacía finalmente verme como una mente consciente, pero más en profundidad, como la consciencia que sostiene y alienta la mente, esa paradoja se resuelve, digo, en la comprensión no dual. Somos las dos cosas. Somos la personita particular y somos la consciencia universal, no local e ilimitada. En la conjunción armoniosa de este doble nivel, de esta doble dimensión que nos constituye, explica esto nuestra naturaleza paradójica y ahí se resuelve también de una manera definitiva la comprensión de lo que somos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado esta tarde. Continuaremos también con todo esto en las sesiones que nos quedan, así que os deseo una buena tarde, una buena semana a todos y a todas y hasta el próximo miércoles.